Amigos, vamos a estar llamando a las escuelas para sacar tu licencia CDL. Vamos a preguntar los requisitos, ¿qué ha cambiado? ¿Qué tan difícil es? Así que quédate que ese video está interesante. Bienvenidos a Trucker News by FLD Live. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones, bienvenidos de nuevo a un nuevo video más aquí a su canal favorito FLD Live, aquí donde se tratan todos los temas relacionados en la industria del transporte en Estados Unidos. Y pues ahora, como les prometí en el video pasado, vamos a estar hablando a una escuela, 2 a 3, a la que nos quiera proveer toda la información necesaria para que tú saques tu licencia. Como les dije, paso a paso, qué se necesita, qué ha cambiado, todas las preguntas que se nos ocurran les vamos a hacer, si ellos están dispuestos a cooperar, lógicamente. Vamos a hablar a una, a dos, a la que nos quiera, a la que tome la oportunidad de brindarnos esa información. Así que pues vamos para allá. A ver, primero lo que vamos a hacer, buscar todas las escuelas. Aquí encontré una que supuestamente está aquí mismo en Homestead. Está aquí en Homestead, Florida. Vamos a llamarles a ver si nos contestan, a ver qué nos pueden decir. No sé qué está pasando. Aquí me da otro número. Vamos a hablar a otro número, a ver si en el otro sí responden. Vamos a darle una segunda oportunidad. Desafortunadamente no contestan. Les íbamos a dar la oportunidad de hablar con ellos, a ver si hay otra. Aquí tenemos una que dice vamos a darle la oportunidad a esta que se llamar, a ver qué pasa, a ver si nos quieren contestar y dar alguna información. Mi nombre es Jesús, tengo un canal de YouTube, estoy haciendo una serie de videos cómo la gente puede sacar la licencia, qué es lo que ha cambiado en este 2022, como supe cambiaron las reglas. Okay. Toda la información, no sé si estás interesado en darnos esa información y si nos puedes autorizar también para salir en el video, la conversación. Mi canal se llama FLD Live, para que veas que es legítimo lo que queremos hacer, y si estás dispuesto pues a cooperarnos con información sobre precios, el tiempo, qué es lo que ha cambiado, porque supe que las leyes cambiaron, que ya es un poquito más difícil, qué tan importante es el inglés, todo eso. ¿Qué tú nos puedes decir? Sí. No sé cómo podríamos hacerlo. Desafortunadamente, amigos, así llamamos no solo a una, sino a dos, sino a tres, a todas las escuelas de CDL que están disponibles en el área de Miami. Desafortunadamente, pues no me quiso proveer información sobre el teléfono. Le di, como ustedes vieron, mi canal de YouTube, y todas salían con lo mismo. Sí, ¿cómo está? Perdón, señor, por la demora. Mire, mi supervisora me dijo que le tomara los datos porque ella ahora no está disponible en el momento. Sí. Si me regala su nombre, su número de teléfono, y ella cuando tenga el chance le regresa la llamada. No sería para usted personalmente, sino para un video. Correcto. Entonces, mire, ¿qué le parece si ahorita le devuelvo la llamada? No nos querían compartir nada de información cuando les decíamos que era para un canal de YouTube. No lo entiendo por qué, pero tuvimos que cambiar de táctica. Hey, ¿habla español? Sí, hablo español. ¿Cómo le puedo ayudar? Buenas tardes, mi nombre es Jesús Díaz. Le estaba llamando porque quiero saber información de cómo sacar la CDL. En este último caso, amigos, tuvimos una conversación muy amena. Tuve la oportunidad de agarrar toda la información que ustedes necesitan. No le dije que era para un canal de YouTube, sino que hasta el final. Desafortunadamente parece como si estuvieran escondiendo algo. Yo no entiendo qué pasa. Nomás les comento que voy a hacer para el canal de YouTube y no quieren que lo publique. Mi corazón, eso tiene que ser la administración que autoriza. Yo personalmente no te puedo autorizar eso. Bueno, amigos, si alguien de ustedes ve este video, tiene algún contacto con alguna escuela que quiera platicar con nosotros y darnos toda la información que nos autorice subirla a YouTube, pues díganle, hablen de mi canal, que al final es para ayudarlos a todos ustedes. Estoy un poquito decepcionado, frustrado, un poquito confundido, pero no se preocupen que vamos a llegar al fondo de esto. Vamos a investigar por qué, la razón. Y bueno, amigos, han pasado algunos días porque me he tomado la tarea de investigarles todo. Antes que nada quiero decirles pues que desafortunadamente ninguna de las escuelas me quiso dar
información. Hubo una que sí me dio información, no le mencioné que era que iba para un video de YouTube, me dio la información, al final le comenté, me dijo que no la pusiera, pero bueno, pude obtener la información de la cual más adelante se las voy a dar, así que pendientes. Toda esta información va a ser verídica porque ya la chequeé por todos los medios. Pero quiero hablar por qué razón las escuelas no quieren dar información por teléfono. Número uno, como me dijo una, que hay muchas competencias de escuelas y puede ser otra escuela y pues compiten con los precios y no quieren dar los precios por teléfono. Lo cual es muy válido, muy creíble, pero la principal es de que muchas de esas escuelas pues tienen convenios con compañías de camiones muy grandes, las cuales ellos les ayudan a reclutar gente. Ellos quieren que tú vayas para que te convenza más fácil estando tú en persona, te ofrecen condiciones que te convencen súper fácil, prácticamente sacas la licencia gratis. Lo único pequeño que tienes que hacer es firmar un contrato con una de esas compañías para que le trabajes exclusivamente a ellos 2 a 3 años, inclusive he visto contratos que son hasta 5 años. Pero mucho cuidado amigos, no se dejen, no caigan en esa trampa, literal es una trampa. Puede haber alguna que no lo sea, por eso les digo, si ellos les dan chance, si estás en esa oportunidad, díganles que les den el contrato, llévenselo a casa, léanlo con cuidado, bien, porque son muy tramposos esos contratos, te obligan a trabajar con ellos por ese tiempo y te pagan una cantidad mínima que simplemente ellos parece que calculan exactamente lo que necesitas para vivir apenas, para pagar la licencia y hasta ahí, porque no quieren que te vayas. Esa es la realidad, no quieren que te vayas hasta que les pagues la licencia. Es simplemente, haz de cuenta que estás firmando un contrato con el malo. No todas sus escuelas pueden ser así, no quiero decir que todas ni todas las compañías, pero sí, esta es una práctica muy común. Yo lo viví en persona, por eso se los digo. Cuando yo iba a sacar la licencia, mucho antes de todo esto de las redes sociales, salió un anuncio en el periódico donde decía: obtén tu licencia, te ayudamos con ella, te puede salir gratis y obténla en 15 días. Muy difícil pasar la oportunidad, ¿no? Entonces pues me acuerdo que yo trabajaba en Los Cayos, al siguiente día me fui allá a Opaloca, era una escuela en Opaloca, Florida. Cuando llego había un salón donde estaba toda la gente sentada, todos iban por el anuncio del periódico. Aquí es en el anuncio del periódico, sí, aquí es, pásele, siéntese. Bueno, llegamos, nos sentamos, se llenó la sala y me acuerdo que caminó alguien que decía aquí la camisa Werner. Ustedes ya saben. Entonces me acuerdo que llegó y se sentó y se habló con una voz muy dura. Ahí enfrente de todos dijo: si tú vas a trabajar con Paquitos Trucking, con Chimichungui, Fritanga Trucking y mi abuelito Trucking, este no es el lugar para ti. Así que si vienes por eso, pues quiero decirte que te vayas. Y entonces me acuerdo que la mitad de la gente se paró y se fue. Yo no iba a trabajar con Werner porque ya me habían advertido de esto. Ahí nunca te decían que iba a hacer algo para Werner, o sea, tú llegabas de sorpresa. Bueno, llegamos de sorpresa, esto fue de sorpresa, pero yo dije, bueno, yo soy chismoso, yo quiero ver de qué se trata, yo me voy a hacer así y después les digo que lo voy a pensar. Y me quedé y pues afirmativamente pues era algo así. Ellos te pagaban la licencia, te decían que valía $18,000, $15,000, un billetote, o sea que lo que vale un camión en aquellos años. O sea, tú comprabas un camión usado por $15,000 y creo que era lo que valía la licencia. Entonces te decían que eso valía y que tenías que firmar un contrato, si no me equivoco era por 2 o 3 años y que te lo iban a ir quitando de la licencia. Pero si tú pues dejabas por X o Y razón, ellos simplemente pues tú te veías todavía con la obligación de pagarles más intereses, e inclusive decían que si no les pagabas te arruinaban el crédito. Estamos hablando que fue cuando la cosa estaba mala, había otra crisis y pues mucha gente desesperadamente se iba. Y me tocó ver gente en la carretera literal que dejaban esos camiones de Werner tirados por la desesperación, que los dejaban 2, 3 meses fuera de casa, 4 meses, 5 meses. Inclusive yo llegué a ver un señor que tenía 6 meses fuera de su casa y no lo mandaban a su casa. Te volvías en un esclavo literalmente. Entonces por eso les digo amigos, mucho cuidado. Esas experiencias son de esas historias, son esas historias que son difíciles de creer, pero han pasado. Si a ti te ha pasado algo así, pues comenta para que nos ayudes a toda la comunidad nueva que se una aquí a este video y pues tratar de prevenir eso. Esa es la razón amigos. Pues bueno, ya no les hablo más, vamos a ir directo al grano. Aquí tengo una copia
del libro. Ya como lo pueden ver, está muy viejito, muy usado. Este yo lo imprimí hace muchos años y se lo he prestado a una cantidad de gente. Inclusive mi esposa trató de sacar licencia y por eso lo tenemos aquí. En realidad esa es la razón por que lo tengo. Lo imprimí cuando ya lo iba a sacar, pero bueno. Vamos a empezar con el paso número 1, amigos. Si tú ya imprimiste el libro, este que ves aquí, ahorita te voy a decir las partes que tienes que estudiar. Quiero comentarles que estos exámenes se hacen personalmente, físicamente en el DMV, en el estado de la Florida, no en la escuelita. Bueno, amigos, aquí estamos en la tabla de contenido del libro y estas son las que tienes que estudiar para sacar la CDL clase A. La primera, que se llama Conduciendo con Seguridad, y la segunda, que dice Cómo transportar carga con seguridad. Estas dos hacen lo que viene siendo el conocimiento general, General Knowledge. Esto sería un examen. El número 2 sería frenos de aire, como ustedes ven aquí. Este sería el número 2. Y el número 3 es vehículos de combinación. Si después tu función es hacer otras diferentes cargas, esto sería para la básica, puedes agarrar el de dobles y triples, vehículos con tanque, materiales peligrosos. Esos tres son los que puedes, los endorsements que puedes agarrar después. Si quieres sacar la de buses, como les dije ahorita, hay una gran demanda para conducir camiones de transporte escolar. Tienes que hacer adicionalmente, si quieres las dos, tienes que hacer transporte seguro de pasajeros y autobuses escolares. Si no, tienes que hacer, si solo quieres la de buses, que tienes que hacer conocimiento general, tienes que hacer frenos de aire, tienes que hacer transporte seguro de pasajeros y autobuses escolares. Todo está aquí. Aquí están la tabla de contenido. Te sugiero que las engrapes y mucho ojo, porque muchas veces a mí me tocó en este libro había una falla. No estaba como dice en las páginas, sino que estaba diferente acomodado el libro a lo que dice aquí. Simplemente busca por el título, Conduciendo con Seguridad, y búscalo en las páginas. Miren, aquí está, Conduciendo con Seguridad. Pues bueno, aquí te da todo lo que tienes que hacer para el conocimiento general. Es muy amplio la información que tiene aquí, pero es muy básica. O sea que si lo lees 2-3 veces, vas a aprender. Mira, te da ejemplos cuando una muelle está rota, así pues no debes de manejar. Y lo bueno que al final, estoy buscando cuando termina esto, porque al final viene una serie de preguntas. Como aquí, por ejemplo, dice subdivisiones 320 y 321, pruebe sus conocimientos, y te hace unas preguntas, las cuales van a venir en las preguntas. Yo te sugiero, que fue lo que yo hice, que una vez que llegas al final, que estudias aquí como dice la sección 320 y la 321, pongas estas en un cuaderno. Como les digo, vienen en todo lo largo del libro. Miren, aquí está otro de la subdivisión 317, 318, 319. Pero esos conocimientos, conforme tú vayas avanzando, perdón, agarren todas esas preguntas y anótenlas en una libreta y váyanlas contestando con el libro. Esas van a ser sus preguntas, su repaso. Entonces todas esas preguntas van a venir en el libro. Miren, aquí está otra. A usted debe usar las luces cortas cuando sea posible, verdadero o falso. Entonces aquí, si tú te vas, aquí te tiene que decir cuándo puede usar las luces cortas. Las luces cortas. Pero bueno, lo tienes que contestar justo con las palabras que vienen aquí. Y pues nada, amigos, eso es lo que yo les digo. Estudien una a la vez. Vayan anotando todas las preguntas que le hacen en las subdivisiones, porque eso es lo que va a venir en el examen. Una vez que pasas todo esto de exámenes, recuerda que tienes que sacar tu certificado médico, amigos. Muy importante, se me olvidó mencionarlo, pero es muy importante. Una vez que tengas tu permiso, tu certificado médico. Pues ya que tienen todo eso, tienen que hacer el examen el nuevo, el que pusieron 2022, que se llama el ELDT, Entry Level Driver Training, que significa entrenamiento para conductor de nivel entrante, algo así. Me dijeron que se hace en línea, son de 8 a 10 horas, o sea, tienes que tomarte el tiempo. Desconozco si lo puedes hacer en partes, yo imagino que lógicamente que sí, pues nadie se va a sentar 10 horas en la computadora. El website se llama cdldirect.com, aquí se los voy a poner. Allí vas, te inscribes,
Dicen que sale un promedio de $200, $300, depende si que en veces tienen especiales, etcétera, etcétera. Muy importante que hagan eso. Y pues bueno, ya que tienes todo eso, ya lo que sigue es hacer la prueba de manejo. Todas las escuelas, como les digo, te proveen el entrenamiento, te proveen el camión, te proveen todo para que lo hagas. Por lo cual, pues por esa parte es muy conveniente hacerlo con las escuelas, porque no tienes que buscar quien te preste un vehículo. Acuérdense que ese vehículo tiene que pasar una inspección. He visto muchos amigos míos que le piden el camión prestado a alguien, a fulano, a mangano, y el camión por un pequeño liqueo de aire o por una luz que está rota, simplemente no pasan la inspección y no lo pueden pasar. Entonces tienen que cambiar la appointment. Ahí ya es por appointment, porque en las escuelas ellas tienen la autoridad de darte la aprobación. Entonces en una escuela pues tú pagas y dices, hoy no lo pasé, pero vengo mañana y mañana lo paso, etcétera, etcétera. Y todos los camiones pues están siempre al día, no tienen liqueos, todas las luces les funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, amigos, espero que esto sea de mucha ayuda. No sé si ustedes quieran, yo pienso que aquí ya quedó claro todo lo que se ocupa. Voy a ver si tengo un poquito más de resources, de cosas más de los cuales yo les quiera hablar. Por ejemplo, acá tenía unas notas, déjenlas busco. Como les dije, estoy chequeando todas las notas que tengo. Quiero que sepan que cuando vayan a las escuelas, pues tienes que hacer varias pruebas, que una es el pre-trip. Esa la pueden ir practicando en casa. Hay muchos videos aquí en YouTube en línea de cómo hacer un buen pre-trip, que se lo puedes ir practicando, porque después prácticamente es memorizar todas las partes, desde el tráiler hasta el tractor. Pre-trip, busquen videos que digan pre-trip. Te van a hacer uno de basic skills, como sabes, de manejo básico. Te van a sacar a hacer un examen, un examen de manejo a la calle. Esos son los tres principales cuando vas a sacar tu licencia. Como les digo, pueden ir practicando el pre-trip, porque pues prácticamente es memorizarse las partes, todo lo que tienes que chequear antes de subirte al camión. Espero con esto hayamos cubierto este video. Espero les guste. Como ustedes saben, suscríbanse, pongan sus comentarios allí si tienen alguna duda, pregunta, lo que sea. También les voy a dejar aquí el website oficial, donde puedes ir a buscar más información sobre el tema, donde toda la información es verídica aquí en el estado de la Florida y está al día. Así que vayan a este website, ahí busquen la mejor información y al día. Saludos a todos, bendiciones, espero les sirva y espero que se animen a sacar su licencia ahorita entrando este 2023. Bendiciones.